¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo espacio de Canal 13 y aquí justamente con invitados en el día de hoy. Quiero agradecer la presencia de Luis Petri. Luis, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos, Mauri. Un placer estar acá. Bueno, Luis, vamos a estar hablando de varios temas y entre ellos, sin lugar a dudas, vamos a estar tocando tema de seguridad, algo que estás muy vinculado justamente desde hace tiempo, desde tu época como legislador nacional. Tuviste proyectos justamente para bajar la edad de imputabilidad en la Argentina, proyecto que se trató y que ahora ha reflotado en este último tiempo con un proyecto de los diputados bonaerenses de Diego Santilli y Ritondo. ¿Cómo ves esta situación? ¿Hay un debate del tema justamente en el legislador? Yo lo que creo, Mauri, es que primero está claro que el problema de la inseguridad es uno de los principales problemas que aquejan a los argentinos y los mendocinos no somos la excepción. Digo, día a día somos víctimas de robos, de homicidios, de violaciones y creo que hay mucho para mejorar en materia de seguridad. Pero para eso hay que trabajar fuertemente, hay que poner recursos, hay que incorporar tecnología, hay que capacitar y jerarquizar a la policía y hay que instrumentar muchas iniciativas que hoy están faltando. Porque, por ejemplo, te doy, antes de entrar en la cuestión de la baja o no de imputabilidad, hoy cuando vos querés combatir al crimen organizado, el narcotráfico, no solamente tenés que aumentar las penas, sino tenés que desfinanciar a las organizaciones criminales. Entonces necesitas una ley de extinción de dominio para quitarles el poder de fuego económico que tienen. Y yo he trabajado toda la vida por la seguridad. Y cuando vos ves cámaras en la vía pública, fue una ley que yo presenté en la legislatura provincial y por eso se autorizaron la utilización de videocámaras, pero ha cambiado la tecnología y hoy tenés cámaras que te permiten hacer un seguimiento en tiempo real y te permiten incluso tener hasta controles biométricos para que vos, por ejemplo, aquellas personas que están evadidas de la justicia sean reconocidas e inmediatamente sean capturadas. Y esa tecnología la tenemos que incorporar. Fui el autor de la ley de banco de ADN. Cuando vos ves que se resuelve un crimen y dicen fue por el ADN que se metió en el banco, bueno, esa fue una ley de mi autoría. También presenté la ley que prohibía las salidas anticipadas y las libertades condicionales a delincuentes. Antes de mi ley, los violadores, los asesinos, a mitad de condena salían en libertad con salidas transitorias o con 2/3 de la condena iban con libertad condicional y recuperaban la libertad ambulatoria. Después de mi ley tienen que cumplir toda la condena. ¿Se cumplen? Bueno, sí, claro. Pregunto porque viste, muchas veces en la provincia escuchamos que es reincidente, salió antes. ¿Qué pasa? En la provincia de Mendoza esto se sancionó en el 2012. A nivel país se sancionó en el 2017. Las dos fueron iniciativas mías. Ahora, los que están condenados con anterioridad al 2017, a nivel nacional, se rigen por la vieja ley. Entonces, tienen acceso a los beneficios. Los que son condenados con posterioridad al 2017, se rigen ya por la nueva ley y cuando van a pedir las salidas transitorias les dicen, no, para, acá hay una ley que te lo prohíbe. Los abogados puntuales, ¿no? Bueno, son violaciones, homicidios, robos con armas, casos de terrorismo, narcotráfico, secuestros extorsivos. Digo, son más de 12 delitos graves, importantes, que contempla la ley. Pero lo importante es que los abogados garantistas, que se llaman, los defensores de delincuentes, para decirlo sin eufemismos, inmediatamente pidieron la inconstitucionalidad de la ley. La buena noticia es que tanto la Corte Provincial como la Cámara de Casación Nacional Penal, que son los dos máximos organismos que pueden intervenir, declararon la constitucionalidad de la ley. Entonces, ahora cuando rechazan un beneficio, un pedido de beneficio, y van y apelan, automáticamente se encuentran con precedentes que dicen esta ley es constitucional, porque la definición de la política criminal la tiene el Congreso, y el Congreso puede establecer que las condenas eventualmente se cumplan en su totalidad. Y esto fue un avance muy importante. Y una de las cuestiones que yo presenté, además de presentar la ley Chocobar para defender a los buenos policías que arriesgaban la vida, o la reglamentación de las taser, una de las leyes que presenté y se quedó en el tintero, que no se logró aprobar, pero es un debate que necesariamente tenemos que saldar, es el de la baja de imputabilidad. Que lo que busca es básicamente darle la posibilidad a las víctimas de un delito que tengan acceso a la justicia y eventualmente una condena a aquella persona que cometió un delito grave, un homicidio, una violación, y sabía lo que hacía. Y no obstante saber lo que hacía y comprender lo que hacía, aceptó hacerlo y aceptó las consecuencias.
Y necesariamente tiene que haber un reproche, tiene que haber una pena, tiene que haber una condena. Porque de lo contrario, por ley consagramos la impunidad y dejamos con las manos vacías a esa víctima que perdió un familiar, que sufrió una violación. Entonces, yo creo que llegó el momento de que la Argentina y el Congreso Nacional discuta la baja de imputabilidad. En el caso del proyecto de Santilli, prevé a los 15 años, en un proyecto a los 14. Pero no es caprichoso que yo lo establezca a los 14. En el mundo, el promedio de edad de imputabilidad de los menores es a los 14 años. Así lo tiene Uruguay, así lo tiene Paraguay, así lo tiene España, Italia, Alemania. A los 14 años una persona es responsable penalmente por los hechos que comete. Obviamente tiene que ser en establecimientos diferenciados, hay que tratar de resocializarlo, tiene que ser con una justicia especializada. Pero si nosotros no establecemos un nuevo régimen y no advertimos que este régimen actualmente está fracasando todos los días, porque claramente no suenan las alarmas tempranas, porque el Estado tiene que intervenir no cuando esa persona comete un homicidio, donde ya cometió un delito grave. El Estado tiene que empezar a intervenir desde el momento en que esa persona, de que el menor, entre los 14, los 15 años, los 13 años, deje el colegio, tiene adicciones o problemas de adicciones con las drogas, empieza a cometer pequeños delitos. Ahí es donde rápidamente tiene que intervenir el Estado para que esa persona no escale criminalmente. Porque de lo contrario siempre llegamos tarde, siempre llegamos cuando esa persona, cuando cometió un delito violento, ya ha cometido una docena de delitos previos que pasaron inadvertidos por el Estado y donde nunca lo trató ese menor. Y donde la persona fue escalando en su carrera criminal y termina cometiendo un homicidio o una violación. Justamente buscando esa impunidad, ¿no? Porque es menor de edad, no le pueden hacer absolutamente Exactamente. nada. ¿Y cuántos buscan justamente en esa clase de jóvenes ese tipo de delito? Exactamente. Y la otra cuestión que me parece también importante y que Uruguay lo tiene, y yo lo planteé en el Congreso de la Nación, es también ver la responsabilidad de los padres. No ya por el delito que comete el menor, sino por haber incumplido con los deberes de custodia, de vigilancia y de control a la hora de ejercer la patria potestad. Entonces, me parece que también es el anverso y reverso de la misma moneda. Juzgar la responsabilidad de esa persona que cometió un delito a los 14, a los 15 años, que hoy es impune, pero también ver qué es lo que pasa con los padres de ese menor, si cumplieron o no cumplieron con el deber de controlarlo, de obligarlo a que vaya al colegio, de recuperarlo de su adicción. Y en el marco justamente del debate que se presentaste a través de tu proyecto, con esto de baja impunidad, ¿qué notás? ¿Hay debate o sigue estando esa grieta de porque lo presenta uno o el otro, hay trato o no trato? ¿Hay un debate serio del tema? No, vos sabés que lamentablemente te tengo que decir que no hay un debate serio. Venimos de una ley de 1981, es una de las deudas que tenemos, que el Congreso tiene y que la sociedad reclama, y que solamente se abre cuando nuevamente nos escandalizamos y conmocionamos porque vemos que una persona entre los 14 y 15 años mata a alguien y automáticamente se lo tiene que declarar inimputable por la edad que tiene. Y se abre durante 1 o 2 semanas el debate respecto de la baja de imputabilidad y posteriormente nuevamente se clausura. Yo creo que hay que avanzar, así como pudimos avanzar en la ley de ejecución de la pena, así como pudimos avanzar en todas estas iniciativas que yo te mencionaba recién, tenemos que ser capaces de avanzar en un régimen de responsabilidad penal de jóvenes, en donde entre otras cosas se debata la edad de imputabilidad y se la baje a los 14 años como corresponde, porque la cuestión acá pasa por si la persona a los 14 años comprende que está matando o no comprende que está matando. Y si aún comprendiendo que está matando, que está asesinando a una persona, lo acepta. Entonces, si tiene la intención y la voluntad de matar, tiene que ser juzgada. Y no tiene que ver tanto con una cuestión de seguridad, tiene que ver con una cuestión de justicia para las víctimas. Porque esa víctima, en definitiva, no solamente perdió a un familiar querido, o no solamente sufrió una violación o un robo, sino que posteriormente cuando va a la justicia le bajan la persiana y le dicen no podemos juzgarlo porque es inimputable, pese a que sabía lo que hacía. En el marco justamente de esta situación, ¿cómo ves la seguridad en la provincia y en la nación? Yo creo que hay muchísimo para mejorar. Yo creo que fundamentalmente hay que atacar los 3 o 4 delitos que hoy nos tienen en jaque. Uno es el robo, y el robo particularmente el robo violento. Es verdad y es real que hemos bajado los homicidios, pero hay que seguir trabajando fuertemente. El robo rural es muy importante, sobre todo en nuestra zona. Hay que trabajarlo. Por eso es tan importante, por ejemplo,
la incorporación de tecnología, de controles biométricos, de sistemas predictivos que te permitan desplazar las fuerzas policiales, de leyes que le den la posibilidad a los policías de intervenir sin después tener que sentarlos en el banquillo de los acusados, como pasó con Chocobar, que arriesgó su vida y en definitiva salvó a un turista, pero hoy está siendo acusado por la justicia, cuando debería ser condecorado por la justicia, en donde vos necesitás, por ejemplo, que la policía tenga todas las herramientas a su disposición, entre otras cosas las pistolas Taser, y hoy no las tenés. ¿Por qué? Porque en lugares de alta concentración de gente, vos le tenés que dar esa posibilidad al policía de que cuente, además de su arma reglamentaria, con una pistola Taser, que haga una descarga eléctrica y anule e inhabilite al delincuente. Digo, me parece que se puede avanzar muchísimo y mejorar muchísimo la seguridad, y yo toda la vida me he preparado para eso. Fui presidente de la Comisión de Seguridad, yo fui quien defendió todas y cada una de las leyes que Patricia Bullrich y Germán Garabano en los 4 años de la gestión de Juntos por el Cambio impulsó en el Congreso de la Nación, y di todos los debates para garantizar una justicia que sea ágil, que tenga perspectiva de víctima, que no se ponga a favor del delincuente, sino que se ponga en la piel de la víctima del delito, y además para que tener una policía capacitada, tecnificada y que pueda prevenir fundamentalmente el delito antes de que este ocurra. ¿Existe la posibilidad que la provincia pueda tener su cambio en el código? Digo, esto de bajar la imputabilidad, de que sea la provincia de Mendoza la que lo haga de forma individual, o no se puede. Hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, nosotros no podemos modificar el Código Penal o la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil porque es una ley nacional de fondo, ¿no? Y la provincia no tiene. Pero sí podemos, por ejemplo, modificar nuestros códigos de falta o código contravencional. ¿Para qué? Para establecer algunas cuestiones que permitan una intervención rápida del Estado en caso de personas o menores en conflicto con la ley penal, fundamentalmente para que no avancen en la carrera criminal, para que el Estado los detecte tempranamente y para que los reincorpore a la escuela, para que los trate en sus adicciones, para que evite que sigan cometiendo delitos. Ahí sí se puede trabajar y mucho, porque justamente si nosotros trabajamos en ese periodo que va entre los 12, 13, 14 años a los 20 años, esa persona no va a ser delincuente. Si nosotros no trabajamos, seguramente esa persona se va a formar en el ámbito delictivo, va a tener incentivos para quedarse y va a terminar siendo un problema para la sociedad que posteriormente lo va a tener que sufrir con graves consecuencias, ¿no? Se viene un año electoral, el próximo, el 2023. ¿Cuál es la intención de Luis Petri de cara al futuro? Yo quiero ser gobernador de Mendoza. Me he preparado toda la vida para eso. Amo Mendoza, soy de San Martín de toda la vida, ustedes lo saben, he vivido toda la vida acá y quiero gobernar esta provincia porque la quiero transformar, porque quiero que esta sea la provincia que viva mi hijo toda su vida, y no quiero, como muchas veces veo cuando recorro la provincia, que todos tienen un familiar o que se fue, o que se está yendo, o que está pensando en irse del país porque considera que estamos en un país inviable. Y yo creo que hay muchísimas cosas, y que Mendoza es una provincia hermosa con un potencial enorme en vitivinicultura, en turismo, en agroindustria. Digo, me parece que tenemos muchísimos recursos, pero claramente hay que transformar la provincia de Mendoza, que hoy tiene problemas que tiene que resolver. Uno es el de la seguridad, que lo decíamos recién, pero también tenemos que intentar resolver o ayudar a resolver los graves problemas de desempleo, de pobreza que existen, de asimetrías, ¿viste? Entonces, la verdad que estoy enfocado en trabajar en un plan de gobierno para transformar la provincia de Mendoza. ¿Y qué le decís a los mendocinos? ¿Por qué Luis Petri debería ser el gobernador de la provincia? Y porque amo Mendoza, porque me preparé toda la vida para hacerlo, porque creo que se puede mejorar muchísimo en seguridad, y allí es donde yo he estado preparándome y trabajando fuertemente por la seguridad de los mendocinos y por la seguridad de los argentinos, porque estoy trabajando con un equipo pensando no en los próximos 4 años, sino en los próximos 10 años de la provincia, porque hay que hacer obras estructurales en la provincia de Mendoza. Porque tenemos una provincia que está creciendo desequilibradamente, porque, por ejemplo, está creciendo fuertemente recostada sobre el Pedemonte o sobre el oeste de la provincia, pero que no está creciendo sobre el este o sobre el sur de la provincia, porque necesitamos una provincia integrada, porque necesitamos
que haya trabajo, de empleo privado de calidad. El empleo privado en la provincia de Mendoza no crece desde hace 10 años y es un tema que lo tenemos que resolver y tenemos que ver qué mecanismos activamos desde el gobierno provincial para estimular la generación de empleo. Está claro que hay muchas cosas que dependen de variables nacionales, Mauricio, y está claro que hay que tener incidencia en la nación. Y yo la tengo porque si cambia el sector político, seguramente cualquiera de los candidatos que está, he tenido contacto o he trabajado o tengo una buena relación, pero también está claro que más allá de intentar o se debe normalizar de alguna manera los indicadores macroeconómicos, tenemos que hacer muchos deberes acá en la provincia de Mendoza para estimular la inversión, la generación de empleo, pensando en todo lo bueno que se ha hecho, digo, porque no podemos desconocer que tenemos una provincia bien administrada, con las cuentas públicas equilibradas, producto de las buenas gestiones de Alfredo y de Rodolfo, pero ahora tenemos que definitivamente transformar la provincia para que esa buena gestión se transforme, por ejemplo, en puestos de trabajo privados para que aquellos que hoy buscan trabajo en la provincia lo encuentren, para que bajemos los niveles de pobreza. Digo, me parece que esos son los nuevos desafíos que tenemos por delante y tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Difícil tratar de cambiar ese paradigma de justamente que el privado genere empleo. Bueno, con las condiciones laborales que hay hoy. A ver, y bueno, lo que pasa es que para que el privado genere empleo, lo primero que tenés que hacer es, entre otras cosas, estabilizar la economía, pero además un nuevo régimen laboral. Hoy, en estas condiciones, en este régimen laboral actual, nadie va a generar un puesto de trabajo. Vos tenés que respetar el régimen laboral de aquellas personas que tienen un empleo registrado, que son 6 millones en el país. Les tenés que decir, ustedes se van a regir por este régimen laboral que vienen trabajando. Ahora, sobre las personas desocupadas, sobre las personas que están precarizadas, que están en negro, necesitas un nuevo régimen laboral que estimule la generación de empleo, que permite que esas personas tengan un trabajo digno y que tengan un sueldo digno, que le gane a la pobreza. Porque llamativamente lo que se está generando, se está produciendo en los últimos tiempos, es que tenés trabajadores que cobran formalmente, pero que no le ganan a la canasta básica. Es decir, están por debajo de la canasta básica alimentaria, que hoy está en 118.000 pesos en la provincia de Mendoza. Entonces, eso es lo que tenés que resolver. Entonces, tenés que aumentar la eficiencia del Estado bajando el gasto público para poder bajar impuestos, entre otras cosas ingresos brutos, que lo venimos haciendo, pero tenemos que continuarlo. Digo, porque en la medida en que haya menor presión tributaria, tanto nacional como provincial, vamos a liberar las posibilidades y las fuerzas productivas sumado a la reforma laboral y a la necesaria estabilización de la economía, porque con una inflación del 100% anual como tenemos hoy, es muy difícil ganarle la inflación a aquellas personas que trabajan, ¿no? Recién decías, si estoy en el parámetro de si cambia, digamos, la línea justamente o de color político a nivel nacional, hay un contacto que te puede llegar a garantizar a vos como gobernador manejarte. Ahora, qué triste es decir eso cuando no debería haber. No, pero lamentablemente es así. Política, ¿no? Acá la verdad que no podemos ser hipócritas, sabemos que es así. Sabemos que hoy el kirchnerismo ha discriminado en Mendoza, esto está claro, por ser de un color político distinto, le ha negado recursos. Cuando uno ve los recursos que le ha transferido a otras provincias y ve los que le ha transferido a la provincia de Mendoza, Mendoza ha sido fuertemente castigada por el gobierno nacional, pero yo estoy seguro que va a haber un cambio en el 2023, en donde tenemos la obligación de tomar medidas en los primeros 60 días de gobierno para tratar de estabilizar este país, porque si no tomamos medidas en los primeros 60 días de gobierno, si no hacemos una reforma laboral, si no hacemos una reforma impositiva, si no hacemos una reforma del Estado, si no recuperamos, por ejemplo, la política social, que hoy está en manos de organizaciones sociales y la tiene que recuperar el Estado, y no hacemos algo con el tema de los planes sociales para que sean verdaderos puentes para el trabajo formal, y no sean planes de descansar como son en la actualidad, no vamos a cambiar este país, ¿no? Y para eso, y lo decía Alfredo el otro día, necesitamos personas que gobiernen y que tengan capacidad de llegar a los decisores nacionales. Y yo creo que ahí tengo una gran fortaleza porque claramente mi paso por el Congreso de la Nación me ha dado contacto con todos ellos, ¿no?
Se viene una reforma importante en cuanto a la elección, con boleta única en la provincia de Mendoza, algo que se deberá trabajar y mucho. ¿Crees que la gente se entusiasma con la política o pensás que cada día descree más de la misma? No, la gente está triste, la gente está angustiada y con todo el derecho y la razón del mundo. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando yo era chico, mi papá me contaba, y esto todo el mundo lo ha escuchado, porque en todas las casas se contaba, que la mejor herencia que te podía dejar un padre o que le podía dejar un padre a un hijo era el estudio. Hoy cuando recorro la provincia, muchos me dicen, eso cambió, Luis. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestro hijo es la doble ciudadanía para que se vaya del país y para que pueda eventualmente instalarse en Europa y tener alguna salida laboral. Entonces, la gente está descreída de la política y con razón, tiene todo el derecho, porque venimos de crisis en crisis y venimos sin resolver los problemas de hace muchísimo tiempo. Entonces, hay que hacer que las cosas pasen, hay que tener decisión política, hay que tener firmeza, hay que ir al grano, hay que ponerse rojo una vez y no colorado todo el tiempo, hay que hacer las reformas estructurales que el país y que la provincia necesita si queremos sacar adelante este país y si no queremos que nuestros hijos se vayan o que nuestros amigos se terminen yendo de la Argentina. Luis, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Luis Petri con nosotros aquí en nuestro programa. Y por supuesto nos ha dejado mucho para poder repensar justamente de cara al futuro de la provincia.